Este es un pasador cónico. Tiene una inclinación, obviamente esta conicidad responde al principio de la cuña. Tiene una conicidad, tiene una curvatura anterior y posterior. Generalmente estos sirven simplemente para fijar los elementos. Tenemos los pasadores cónicos con espiga. Esta es la espiga. Es de la misma forma. Esta conicidad es 1,50, igual que la anterior. Generalmente casi los pasadores cónicos tienen esa inclinación. Estas son las dimensiones. Las dimensiones están normalizadas. Y la normalización depende del eje, del diámetro del eje. Se aplica generalmente para máquinas de tracción, para asegurar la posición de las mismas. Hay una precisión importante en este tipo de pasadores para efectos de garantizar la unión. Estos son pasadores o varillas de acero. Vean ustedes, son totalmente cilíndricas, pero tienen ciertas características que responden al montaje y desmontaje. En este caso, la parte superior tiene una concavidad y la parte inferior es chaflaneada, tiene chaflán. En el segundo caso tenemos tanto la parte superior como la parte inferior tiene una concavidad. Y estas que se pierden prácticamente con superficie inicial y final planas. Todo esto está explicando las normas en las cuales están clasificadas este tipo de pasadores. Estos son los pasadores de presión o pasadores partidos, pero son de presión fundamentalmente, porque si ustedes observan, este tiene una cierta conicidad y esta cortadura que existe a medida que se va aprisionando, se va deformando, y esa energía de deformación que generamos garantiza la unión, ¿no? Por eso los llaman también de presión, porque utilizamos un concepto elemental de los materiales. El material se deforma elásticamente y genera una cantidad de energía que es la misma cantidad de energía que se obtiene cuando trata de restituirse a sus orígenes, o sea, a sus dimensiones originales. Bien, luego tenemos estos pasadores que generalmente es para tuercas. Esto se utiliza muy para tuercas y para el sistema de frenos, por ejemplo. Se utiliza bastante para inmovilizar, ¿no? Algo que está girando o que tiene movimiento giratorio relativo. Entonces se utiliza esta sección. Son como dos medialunas donde obviamente hacemos cruzar este elemento y lo partimos en dos para poder garantizar la unión. Este es lo que también se llama anilla de presión, porque tiene una abertura que cuando hacemos la introducción, esta abertura se cierra. Por tanto, estamos deformando esto y tiene el mismo principio, ¿no?, de energía de deformación. Y estas son las chavetas. Nosotros los pasadores, la variedad de pasadores. Estas son las chavetas. Entre las chavetas podemos encontrar de diversas formas, como se está viendo acá en la figura. Hay medialunas, pues esta medialuna, por ejemplo, es para absorbe más velocidad que carga y potencia, ¿no?
son totalmente rectangulares. Algunos tienen una perforación para garantizar la estanqueidad, o sea, la unión. Son pequeñas, grandes, extensas, dependiendo del lugar donde vamos a trabajar, pero todas tienen esta forma prismática. Las chavetas son elementos de forma más o menos prismática, como dice, no más o menos, sino son prismáticos. Se intercalan entre cubo y eje. Ya hemos explicado qué es el cubo y el eje para impedir el movimiento relativo de ambos. Es decir, la chaveta, el cubo y el eje deben girar a la misma velocidad. Deben trabajar como una sola pieza, ¿no? De eso se trata. Por eso habla de que para impedir un movimiento relativo es de que alguno de ellos esté funcionando con otra velocidad diferente. Generalmente las chavetas pueden clasificarse en chavetas longitudinales y chavetas transversales. En este caso, la que estamos viendo son chavetas longitudinales. Son paralelas al eje. Esa es la característica de este tipo de chavetas. Luego tenemos las chavetas forzadas, sin cabeza, con cabeza. Estas chavetas por la forma que tienen también se llaman lengüetas. Se está refiriendo a las mismas piezas, redondeadas o tangenciales, ¿no? Dependiendo del lugar donde estamos trabajando. Esta es una chaveta, una lengüeta. Chaveta con cabeza, sin cabeza. Bueno, acá son sin cabeza, ambos. En el primer caso es redondeado y en el segundo caso es cortado, ¿no? En ambos lados. Y acá estamos viendo la inclinación es 1 a 100 y la parte inclinada siempre entra a la parte del cubo, ¿no? Esta es cuando tiene, digamos, así redondeado utilizamos cuando el lugar donde está uniendo a estos elementos es frecuentemente desmontado. Pero frecuentemente utilizando un término de taller, desarmado, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las bombas centrífugas o de cualquier elemento que está en un eje voladizo, permanentemente se genera el desalineamiento, por tanto, tenemos que ajustar haciendo el desmontaje, armando y desarmando cada cierto tiempo. En cambio, estos son para fijar para mayor tiempo de desmontaje. Acá estamos viendo la disposición, este es el eje, y esta es la parte del cubo. En el eje hacemos un chavetero, prácticamente estamos deformando el eje igual. En el cubo también hacemos un canal para que entre el chavetero. Y esta es la forma de designar, digamos. T2 es la altura del chavetero. Aquí estamos en T1 es la altura del chavetero en el eje, T2 es la altura del chavetero en el cubo. Se acota de la siguiente forma que vamos a ver posteriormente. Esta es la concaveza, esta es la cabeza de un chavetero. Hay unas herramientas tipo alicate. El alicate, hay diferentes tipos de alicates. Hay alicates para resortes, hay alicates para chavetas. El alicate que conocemos es el común, ¿no? Hay algunos con dientes curvados, con pico que le llamamos, que utilizan mucho los eléctricos. Y hay alicates para hacer el montaje de resortes y para extraer este tipo de chavetas. Acá nuevamente tenemos el eje, el cubo.
Bien, ¿cuáles son las características de estos elementos? Impedir el movimiento relativo, como habíamos indicado. Eh, existe un juego entre ranura del cubo y chaveta. Bueno, el ajuste en el eje es por apriete. Pues ahí entra también la técnica de ajustes y tolerancias. Las lengüetas son de ejes paralelos, a diferencia de las chavetas, uno de ellos es inclinado. Se emplean para enchavetados cortos, ¿no? Las lengüetas, de extremos planos o redondos, como hemos visto en la figura. También puede fijarse mediante tornillos en el caso de chaveteros largos, pues vamos a ir viendo. Cuando son largos, hay la tendencia de la chaveta de moverse longitudinalmente. Por eso hay diferentes formas de fijarlo para que no tenga un movimiento longitudinal. El movimiento, ese movimiento longitudinal podemos determinarlo a través de la siguiente explicación. A ver, la A y la B son comunes, ¿no? Son cortos. En casos largos tenemos una perforación para colocar una especie de tetón que llamamos, o un roscado, para que no se mueva longitudinalmente. Analíticamente, o sea, en la teoría, hacemos todo el análisis de fuerzas que puedan estar actuando en una unión y no encontramos la fuerza longitudinal. Pero apenas se desalinea un eje, empieza el movimiento longitudinal y eso obviamente afecta a la unión. Estas uniones se fijan para evitar ese movimiento longitudinal utilizando esta especie de tetones. En algunos casos traspasa la chaveta, en otros casos es hasta cierta longitud. Pueden ser de uno, como es la C, la D y la J. O pueden ser de a dos, como es la E y la F, ¿no? De dos en dos. En algunos casos, inclusive, un tercero, ¿no? Esta inclinación también es significativo para efectos de montaje y desmontaje respectivamente. Este es el grupo prácticamente de las chavetas longitudinales o lengüetas, de acuerdo a la DIN 6885, que es la norma que regula esto. Bueno, como en todo, siempre hay una excepción. Y tenemos la excepción de esta chaveta media luna. Generalmente sirve para esfuerzos relativamente pequeños, cuyo objetivo es simplemente unir para movimientos pendulares, para movimientos bajos, para velocidades relativamente bajas, o cargas y potencias bajas, donde esta forma de la chaveta nos va a exigir que tengamos que deformar el eje, ¿no? Y este eje se deforma de la siguiente manera. Ya están viendo ustedes, es muy profundo esta deformación. Si esto transmitiría potencias grandes, esto no resiste, el eje no resistiría. Por eso es para velocidades y potencias relativamente bajas, ¿no? Este es el eje de la lengüeta redonda. La característica de esta lengüeta es de que tiene una curvatura y un radio de curvatura que hay que añadirle al espesor y a la longitud correspondiente. El cubo no sufre ninguna variación, digamos, en su deformación, pero sí el eje. Bien. Hay también chavetas que no exigen deformación, así como hemos visto la media, esa chaveta anteriormente vista, cuya curvatura nos exige deformar sustancialmente al eje. Hay chavetas que se llaman tangenciales, no o exigen la menor deformación en el eje. Estas, por ejemplo. Acá estamos deformando mínimamente el eje. No puede ser siempre dos, puede ser simplemente una.
en estas condiciones, ¿no? Tangenciales. Estos son para movimientos en un sentido y en otro sentido respectivamente. El eje debe girar un tiempo en un sentido, otro tiempo en otro sentido, y eso hace de que tengamos este tipo de deformación. El cubo va a tener también una variación en su deformación. Y finalmente, en algunos casos, se necesita, es tanta la potencia que vamos a transmitir, que no es suficiente una chaveta, entonces colocamos dos chavetas. Pero si aún así no es suficiente, colocamos cuatro chavetas o tres chavetas simétricamente distribuidas, tres chavetas, cuatro chavetas, cinco chavetas, seis chavetas, pero luego, si la potencia que vamos a transmitir ha de ser permanente en aumento, nos utilizamos los ejes nervados. Ya no utilizamos chavetas, sino que cada eje lo tallamos prácticamente la nervadura, ¿no? Para que pueda entrar este eje. Además, debe haber un desplazamiento sobre el eje, como es el caso de los ejes de la caja de cambios, por ejemplo, de cambio de velocidades, tiene este desplazamiento, se va a ir desplazando de un lado a otro. Así tenemos este eje, por ejemplo, son seis, en vez de colocar seis chavetas, tenemos el eje y hemos tallado en ella nervios de estas características con lados paralelos, con flancos paralelos. También tenemos con flancos ovoidales. Perdón, no son ovoidales, sino son evolventes. Son perfiles evolventes, tipo engranaje, ¿no? Pues este transmite y sobre él obviamente va a entrar un eje nervado o digo un cubo nervado de las mismas características. O también de estas características, lo que llamamos la cercha. Este es un volante de transmisión que tiene estas características, ¿no? Este es un dentado entallado, comúnmente utilizada para velocidades o para transmisiones permanentes, transmisiones de acoplamiento, ¿no? Hay algunos embragues, por ejemplo, que utilizan esto. El embrague es un acoplamiento versátil. El acoplamiento no necesita parar la máquina para acoplarla, ¿no? Como en la industria son permanentes los acoplamientos. Pero también hay máquinas que utilizan los embragues para acoplar y desacoplar permanentemente. Y este es el tipo de cerchas que utilizan algunos tipos de embragues. Bien, eso es más o menos algunas consideraciones que puedo mostrarles, ¿no? En la siguiente clase vamos a ver estos cálculos. Primeramente vamos a hacer algunos problemas de soldadura y luego vamos a ver estas consideraciones analíticas que después de conocerlo, ¿no? Porque esa es la condición para poder tratar bien con los elementos de máquinas. Primero conocer el elemento de máquina, en lo posible, ¿no? Si vamos a un taller o vamos a una industria, sería ideal, ¿no? Conocerlo físicamente al elemento de máquina, en este caso los chavetes. Sin embargo, lo estamos haciendo así, ¿no? Con diapositivas, gráficamente, y si ustedes tienen posibilidad en los libros que les he puesto en la nube del Moodle, el Decker, el Frasner, tiene suficiente para que ustedes puedan ver
qué tipo de chavetas más hay, inclusive montajes diferentes de las chavetas que vamos a ver. Bien, por ahora entonces vamos a quedar acá. El viernes vamos a hacer algún cálculo de uniones soldadas para explicarles algunas características y particularidades de las mismas, y luego hacemos la parte analítica de la unión por chaveta posteriormente.